Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy día miércoles 18 de mayo. Continuamos con libro de Génesis. Abre tu Biblia, por favor. Génesis capítulo 13. Vamos a estar refrescando la clase anterior. Gracias, hermanito Agustín, por ministrar la oración. Gracias por poner todo en manos del Señor. Y necesariamente es conocer los inicios de la fundación del mundo en el libro de Génesis, y sabemos que estamos ahora con el padre Abraham. Y una vez que Dios le hizo el llamado de que saliera de su tierra y de su parentela, y que le iba a mostrar una tierra que iba a ser para él de gran bendición y que iba a estar con él siempre, y salieron para esa tierra. Luego sabemos que llegaron a Egipto, ¿no? Y en Egipto tuvieron ese altercado porque Abraham comentaba que su esposa era muy hermosa y que iban a decirle al rey que era su hermana, y entonces a raíz de esto tuvieron unas plagas, y de allí los egipcios expulsaron y llevaron fuera a Abraham de esa tierra. Capítulo 13, empezamos. Verso 1 dice: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte del Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro, y desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, y sigo leyendo versículo 4. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Sabemos que estaba en el Negev. Si leemos capítulo 12, verso 9, entonces Abraham continuó viajando por tramos directos hacia el sur del Negev. Entonces sabemos que está pasando nuevamente por ese lugar, y donde había construido ese altar a Dios, está volviendo a adorar al Señor. Versículo 5. Lot, quien también viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y de muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca del uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas, versículo 7, entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo vivían en la tierra de los cananeos y de los fereceos. Versículo 8. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Y si tú prefieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré hacia la izquierda. Estamos observando, hermanitos, lo que es el corazón de Abraham. Estamos viendo lo que está analizando y observando Abraham. Él quiere resolver esta no pequeña disputa que hay entre los pastores que están cuidando los rebaños, entre los pastores que están cuidando los rebaños de Abraham y de Lot. Y en todo momento Abraham desea no tener problemas con su pariente cercano, que es Lot, y le da a mostrar y a elegir la mejor tierra. Y recuerdo comentarios que sigamos, y es que él está observando lo que realmente es bueno a la vista, él está observando lo que es bueno para sus rebaños y para sus ganados. Sabemos que esa tierra, como dice el versículo 10, vamos a ver cómo es la tierra. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar, y toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Sabemos que
lo que está observando Lot es un verdadero paraíso, porque lo están comparando como el jardín de Dios. Está comparándolo como ese Edén que estuvimos observando antiguamente, que lo regaba Dios, que todo crecía gracias a Dios y a su mantenimiento. Entonces veía en esa tierra, Lot veía esa llanura de esa manera. Versículo 11, Lot escogió desde Versículo 11. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que está situado en el oriente, y se apartó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Vemos y observamos que no tan solamente a la vista lo que parece bueno para nosotros termina siendo lo mejor para nuestras vidas. Realmente es necesario entender y comprender que no es situaciones del pecado de Lot que viene a él a morar una tierra donde va a ser con gente perversa. Él solamente estaba observando con detenimiento, como dice el pasaje, que era algo con mucha agua, con muchos pastos verdes para sus animales. Eso es lo que está observando Lot. Este es el corazón de Lot, viendo lo bueno para sus rebaños. Mas él no había visto a los habitantes de esa región aún. Sabemos que luego más adelante, que lo estudiaremos, Lot afligía su alma y realmente estaba mal viviendo en esa región por las cosas que acontecían en Sodoma y en Gomorra. Versículo, continuando, si seguimos leyendo, versículo 14. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira, lo más lejos que puedas en todas las direcciones, del norte, el sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. A diferencia de la conversación que hay entre Lot y Abraham le da la oportunidad de elegir a Lot, ahora en este momento que Abraham ha tomado la tierra que le ha quedado, porque fue la elección que le quedó gracias a Lot, no por elección propia, habla Dios a Abraham. Lo que puedas observar, todo lo que tu vista alcance a ver, a todo lo que ves en las 4 direcciones, yo te lo daré a ti por posesión permanente. Importante esa palabra porque ya van, Dios siendo un Dios de pacto, está haciendo pactos continuamente con cada uno de nosotros, igualmente con las personas de los patriarcas. Y en este caso, nuevamente le está dando por posesión permanente a Abraham esta tierra. Seguimos leyendo. Versículo 15. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Verso 16. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Versículo 17. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Recorre la tierra, vea por ella. Me hace mucho acordar en la época de los jueces, cuando Caleb y Josué visitaron esa tierra y la tomaron en posesión. Y Abraham vivió en ella como un extranjero, porque él esperaba, como decía mi hermano Agustín, comentarios que hacía, que siempre Abraham observaba una tierra mejor, siempre su corazón estaba no aquí, sino en las cosas del Señor. Dios les bendiga, hermanitos. Continuamos, hermano Roberto Miranda. Okay. Así es, muy buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Dios lleva a cabo sus planes, con o sin nosotros. Nosotros vemos que el plan de Dios es el principio, es poblar la tierra, crea a Adán y Eva, de esa sola pareja, de esa sola sangre,
se empieza a fortificar y multiplicar y se crece, pero aquellos desobedecen a Dios, no hacen lo que debe de hacer, se echan a perder y tiene que destruirlos, pero salva a Noé y a su familia, y de ahí comienza otra vez a hacer el mismo proceso. Y la gente se sigue con problemas a veces, pero de menos esa descendencia a través de Noé hasta Abraham es una descendencia escogida para poder seguir adelante con el plan de Dios. El plan de Dios, como sabemos ahora, no lo sabíamos entonces, era, era lo que dice Efesios capítulo 1, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Nuestra salvación sería en Cristo Jesús, sería a través de su Hijo. Y todo esto tiene que suceder para que funcione. Escoge a Abraham, le dice en el capítulo 12, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Y eso lo aprendemos que se lo dijo cuando estaba en Ur todavía. Y aquí, aunque dice aquí que Abraham hizo todo lo que hizo, fíjense bien lo que dice. Un poco antes de eso, Abraham y Nacor, ¿verdad? Fueron Abraham y su papá, Taré, y Lot, fueron a Harán, en camino a Canaán. O sea que no dejó su parentela, se fue con su parentela. O sea, se semi-obedeció. Pero en Harán murió el papá, y entonces sigue solamente Abraham con Lot. Sigue solamente Abraham con Lot, ¿no? Ya en camino a la tierra prometida. Eso está en el capítulo 12. Entonces empieza a cumplirse un poquito mejor lo que dice aquí. Pero Dios va a cumplir lo que dijo. Dijo, haré de ti una nación grande, y vamos a ver que lo hizo. Te bendeciré, vamos a ver que lo hizo. Engrandeceré tu nombre, vamos a ver que lo hizo. Todo eso va a tomar lugar. Para nosotros que lo leemos de atrás para adelante, que ya sabemos cuál es el resultado. Pero aquí vemos todo lo que está pasando entre medio, ¿verdad? Entonces dice el versículo 4 del capítulo 12, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él, ¿verdad? Bueno, pues Lot era un joven probablemente, un sobrino, estaba quizá muy verde y se podía considerar como parte de su familia. Yo no sé cómo era la situación, pero llega un punto en que ya después de que regresen de Egipto, ya han crecido y ya el ganado de Lot es mucho, el ganado de Abraham también, y no les alcanza el lugar ahí, se tienen problemas para pastorearlos, y hay un pequeño conflicto. Y en ese pequeño conflicto vemos una decisión muy importante, ¿verdad? Vemos la diferencia entre la sabiduría y la ignorancia o la falta de sabiduría, porque vemos que la sabiduría tiene que ver con tomar decisiones buenas. Y desde ahorita que lo leemos viendo hacia atrás, Lot tomó la decisión equivocada. Tomó lo que era más atractivo para él, pero era lo peor. Porque el dicho español o mexicano o venezolano, chileno, de lo que quieran, o peruano o colombiano, dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? En la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, dependiendo de la traducción, corrompen las buenas costumbres. Y Lot se va a ir a juntar con gente que es mala. Va a tomar una decisión. En cambio, Abraham se va a ir al desierto, donde no tiene influencia de los demás. Y eso es interesante saberlo, ¿no? Interesante entenderlo. Interesante ver por qué cuando nosotros vemos a Jesús apartándose de la multitud, llega un momento en que dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Le dice a la multitud, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar, aguantar? ¿Verdad? Se aparta de la multitud para no contaminarse. Porque lo que pasa es eso, nosotros nos contaminamos de lo malo. Siempre vemos en la Biblia, siempre nos enseña que lo sucio contamina lo limpio. Lo limpio no limpia lo sucio. Cuando se encuentran los dos, el que se ensucia es el limpio, no se limpia el sucio, ¿verdad? El único que puede limpiar el sucio es Cristo, Jesús, Dios, a través de un sacrificio tremendo, ¿verdad? A través de un sacrificio tremendo. Entonces, eso vamos viendo lo que está pasando ahí en forma general. Ahora, vamos a ver cómo empiezan las consecuencias de estas decisiones malas de parte de Lot y lo que tiene que intervenir Abraham, que está
ahí para cumplir la promesa que Dios le ha hecho a Abraham y nos ha hecho a nosotros, porque estamos incluidos en esta promesa. Somos parte de esas naciones que serán benditas en toda la tierra, ¿verdad? Nosotros formamos parte de esa promesa. Entonces vamos a ver cómo llega toda esta historia a través de toda la Biblia, nos va a enseñar cómo es que llegamos ahí, a pesar de todos estos errores y faltas y decisiones equivocadas, ¿verdad? Y las decisiones equivocadas, hermanos, son por falta de fe. Son por falta de conocer a Dios, por falta de saber qué es lo que Dios quiere, por falta de conocimiento, por ignorancia, por lo que tú quieras llamarlo, ¿verdad? Pero tiene que ver con no saber, no entender lo que Dios realmente quiere de uno, ¿verdad? Cuando Abraham toma la decisión de seguir hacia el otro lado, como lo dijo, vemos que Dios le bendice tremendamente, ¿verdad? En el versículo 14, el Señor no le dice nada a Lot, le dice a Abraham, porque tú escogiste aquí, te voy a dar más territorio de lo que habías pensado, ¿verdad? Voy a dar más de lo que quieres. ¿Eh? Y eso es una de las cosas que tenemos que entender de Dios. Dios recompensa tremendamente. Cuando nosotros pensamos en el cielo, debemos de pensar que cualquier cosa que nos imaginemos, que es lo mejor que nos puede pasar, va a ser mejor. Porque así es Dios. Así es como es Dios, ¿verdad? Siempre nos bendice mucho más abundantemente. Tenemos fruto de 30 por 1, a 100 por 1, a 60 por 1. Es una cosa maravillosa cómo trabaja Dios, ¿verdad? Y le dice que mire toda esa tierra y que la mira, que se dé cuenta de lo que está recibiendo las bendiciones. Y otra cosa que nos damos cuenta aquí en el final del capítulo 13, antes de empezar el capítulo 14, es que Dios quiere que nosotros entendamos y nos demos cuenta y meditemos en nuestras bendiciones. ¿En qué estás pensando ahorita? ¿Estás pensando en la guerra de Ucrania? ¿Están pensando que te van a invadir? ¿Están pensando que te van a robar? ¿Estás pensando que te van a quitar esto? ¿Estás pensando que te falta esto? ¿Que se te va a ir la luz? ¿En qué estás pensando? ¿O estás pensando en la forma, en las bendiciones que Dios te ha dado hasta este momento? Y nada más el día de hoy, ¿puedes contar las bendiciones que has tenido de Dios? Ponte a pensar. Ponte a pensar, porque es así. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando vamos a dar, no tiene nada que ver con la elección, en consejo matrimonial. Yo le pido al marido o a la esposa que dígame tres que están peleados, ¿no? Y le digo, dígame tres cosas buenas de su pareja. Y no pueden, se quedan callados. No pueden pensar en ellos. No pueden pensar en ellos. Ahorita no les voy a preguntar porque no es hora de hacerles la prueba, pero quién sabe qué contestaría. Sergio se quedó pensando. Puro también se está pensando. Ya me pueden decir. Y a veces, bueno, mi marido es guapo, pero no me ayuda en esto. Entonces, o sea, no pueden decir una buena sin tres malas, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que Dios quiere que nosotros nos fijemos en nuestra salvación, que pongamos la vista, poner la mirada en las cosas de arriba y no las de este mundo, hermanos. Cuando prendemos las noticias en la televisión, vemos cosas buenas, vemos bendiciones, ¿verdad que no? No las vemos y entonces simplemente nos seguimos quejando de todo esto. Nos quejamos de todo, ¿verdad? ¿Cómo está el clima? No, está bien, pero está lloviendo, ¿verdad? O si está lloviendo y eso es bueno para las plantas, ¿verdad? Está lloviendo, pero mañana va a dejar de llover y se va a secar el pasto, la grama, ¿verdad? Siempre estamos pensando en lo que va a pasar después. Llega nuestro hijo con buenas calificaciones y en vez de decir, qué buen muchacho, qué inteligente es, le decimos, ¿y qué vas a hacer para el mes que entra? Ponte a trabajar, si no te van a bajar las calificaciones, te van a bajar tu grado. Nos parece que no sabemos ni siquiera ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y luego nos asustamos de por qué no nos interesa ser cristianos. ¿Por qué tanta gente se cansa y lo ve como un problema? Porque tiene la mirada puesta en las cosas de esta tierra, tiene la mirada no puesta en las bendiciones que Dios nos provee y nos va a proveer, ¿verdad? Eso es fin del resumen, todavía no empezamos la lección. ¿Ya está? ¿Algún comentario antes de comenzar? Versículo 14.
No se queden callados. ¿Quién me quiere decir 3 cosas buenas de su pareja? Así, 1, 2, 3. Todo el mundo tapó, se cerró el micrófono. Bello, guapo y espiritual. Ah. Ah, Ajá, te agarré. Corito ganó. Bueno, yo sí, comprensible, amoroso y trabajador. No, ya yo lo dije. Ah, no, Yo no le gané. escuché, no escuché. Ah, yo dije bello, guapo y espiritual. ¿Qué más quiero? Pues, Ah, bueno, ya, también. Oiga, pero bueno. mentiras no vale, ¿eh? Porque Beto Bello. Bello y guapo es lo mismo, ¿no? Bello y guapo es lo mismo, ¿no? Ah, caray. Claro, claro, es lo mismo. Nada Bueno, de, No, bello, no. hermoso, no, nada de talentoso, Nada de excelente. El mío ¿qué es un más guapetón, buen cocinero y buen papá. quieres? Ah, Wow, siguen. Buen esposo. Andrea dice que no sabe conectarse al micrófono. por eso Andreita, no- le toca. Andreina. Trabajador. dice que no sabe conectar al micrófono, por eso ¿En qué? no dice nada. ¿Quién yo? No, me estoy ¿Quién yo? esperando a que terminen para decir una cosa. No, bueno, el Ok. mío hoy va a estar súper consentido porque está cumpliendo años. Ah, sí, cierto. Y bueno, esperando a que llegue el trabajo. Qué bueno. Ok. Bueno, entonces ya empezamos el capítulo 14. Amén. Vamos a leer del 1 al 11, por favor. Hermana Alex Contreras. Y leo 14 del 1 al 11. Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Siná, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Lan, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bela, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Suar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaín y a los susitas en An, a los emitas en Sabé Kiriataín y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cade, y devastaron todo el país de los amalecitas. Y también el amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Suar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Lan, Tilda, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Ariop, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Ya había petróleo. El 11 también. Ah, el 11 no lo leí, perdón. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Amén. El 12 también. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Termino todo el pedacito. Hasta ahí está bien. Ah, bueno. Hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué gran diferencia hay entre esto y esto hace casi 3000 años y ahorita? Nada, ¿verdad? Todo, era igual.
¿Cómo es la tierra hoy? Pura guerra, pura pelea entre carteles, entre pandillas, sí, entre naciones, llámalo lo que quieras, pero eso está exactamente igual. Así está Bogotá, ¿sí o no? Así está Santiago, así está Houston. Si no, prendan las noticias, ¿verdad? En las noticias es todo lo que se ve, ¿verdad? Mataron a 7 aquí, 12 allá, tiroteos por todos lados, robos, violencia, asesinatos, guerras entre pandillas, entre naciones. Ese es el mundo. Y ahí es donde se fue, ¿quién? Lot, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Lot? Lo secuestraron. Lo secuestraron, así simple y llanamente fue secuestrado, ¿verdad? Entonces, no nos debe sorprender todo esto, pero sí nos tiene que sorprender lo que hace la parentela, ¿verdad? Lo importante de la parentela. Yo me pregunto, a lo mejor Abraham hubiera pensado en ese momento, bueno, ¿para qué me llevé a Lot? ¿No? Ahora me es un problema, ahora tengo que ir por él y buscarlo. Tengo que salvarlo y tengo que rescatarlo, ¿verdad? ¿Y eso qué nos recuerda? ¿A qué vino Jesús? ¿A buscar a qué? La oveja perdida, ¿verdad? Exactamente, Corito, la oveja perdida. Eso vino a buscar. Eso es lo que tiene que ir a hacer. Entonces ya estamos viendo el tipo, la sombra de lo que significa para nosotros la naturaleza. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Verdad? No es que era perfecto, pero era una sombra. Era una persona que tenía fe, harta fe, que obedecía, ¿verdad? Contaba con la promesa de Dios, se motivaba por la promesa de Dios, tenía un corazón blando y ve que su sobrino, su familia está siendo secuestrada y va a tomar cartas en el asunto. Es lo que va a hacer, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer ahora sí del 13 al 16. 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche y él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, sus parientes y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Ok. ¿Qué hizo Abraham? Fue a rescatar a Lot, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? Con lo que tenía. No, se fijan que no dice ahí que tenía soldados entrenados para la guerra, ¿verdad? ¿Qué tenía? A los criados de confianza. Criados, o sea, la gente que estaba trabajando con él, ¿verdad? Cuidando las vacas, cuidando las ovejas, ¿verdad? Cuidando la tierra, labrando la tierra, en fin, lo que fuera necesario para mantener su vida y su economía, ¿verdad? Y sin embargo, con esta clase de gente, ¿cuál es la característica de esa gente? ¿Cuál es la característica de ellos? Según lo que dice aquí. ¿Cómo los llama? ¿Soldados? De confianza. Era gente de confianza de su casa. Gente de confianza, criados. ¿Qué quiere decir? Servidumbre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Nacidos en Quiere casa. decir sirvientes. ¿A quién? ¿Siervos de quién? De Abraham, ¿verdad? De Abraham. ¿Cómo llama Jehová a los israelitas cuando le están obedeciendo y haciendo su trabajo? Siervo fiel, siervos, ¿verdad? Si ustedes quieren vean alguna vez en el libro de Isaías cuántas veces llama Jehová al pueblo de Israel su siervo. ¿Y cómo le llama a Jesús en las profecías? Su siervo. El siervo, ¿verdad? Qué bonito es eso, cuando nos ponemos a pensar. Gente que era de confiar, de confianza. No habla si eran poderosos,
pero le dice que eran de confianza. Y usa sus estrategias de la mejor manera, y lo que hace es recobra y recupera a Lot con todas sus posesiones. Hace un trabajo entero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el siervo Pablo? Todo lo puedo porque yo soy muy valiente y muy fuerte, ¿así dice? ¿O qué dice? Todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Así está, así es, ¿verdad? Lucho según el poder que Dios me da. Colosenses 1:29 también. Según el poder de Dios, o sea, la gloria siempre es para Dios. Y vamos a ver que eso es cierto, porque vemos que Abraham logra su cometido, ¿verdad? Logra victoria sobre toda esa bola de gente que se está peleando entre ellos, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora aquí empieza la parte buena, la verdadera parte buena, más interesante de todo el asunto. Empezando el capítulo 14, versículo 17. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a leer del 17 hasta el 20. Hermana Lisbeth, ¿puede leer, Marita? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sar, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Sal y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahí era hasta el 20, perdón. Está bien, Sí. puedes leer toda la Biblia si quieres, no hay problema. Pero Escuchamos no tu bella voz y aprendemos más de esa manera porque Dios está hablando. O sea, amén. Amén. Ok, pero entonces vamos a ver. Él vence, se trae el botín de lo que él quiere, regresa después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, y sale a su encuentro del rey de Sodoma, que no era ninguna perita en dulce seguramente, sabiendo cómo era Sodoma, ¿verdad? Pero sale otro carácter ahí, otro que se llama Melquisedec, ¿verdad? Es la primera vez que vamos a ver Melquisedec. Los que hemos estado estudiando Hebreos, sabemos lo importante que es esta parte, porque es una tremenda figura, tremenda sombra de lo que va a pasar. Porque dice aquí, y Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir paz, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios. Y no había ni siquiera orden sacerdotal en ese entonces que se sepa. No se ha mencionado, todavía no nace Aarón, ni siquiera nace, ni siquiera están los lomos de Abraham, todavía no se sabe nada, pero ya hay un sacerdote cuyo nombre es Melquisedec, que después en Hebreos vamos a ir allá para ver de qué está hablando aquí. Pero vemos que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Y cuando estudiamos el sacerdocio vamos a ver que es el medio a través del cual nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios, a Dios mismo, ¿verdad? Ese es el sacerdocio. Vamos a ver eso y lo vamos a ver con detalle, porque quiero que nos detengamos un poco aquí. Sacerdote de Dios Altísimo. Pero ¿qué es lo que hizo? Fíjate bien lo que hizo. Él, o sea, Melquisedec, lo bendijo. ¿A quién? A Abraham. Lo bendijo. ¿Verdad? Diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y entendamos eso desde un principio, ¿verdad? Porque ¿sabe lo que está diciendo? Abraham, tú eres propiedad de Dios.
Qué belleza, ¿no? Tú eres propiedad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice cuando salimos de las aguas del bautismo? ¿Qué somos nosotros? La casa de Dios, el templo de Dios, morada de Dios. Más, el Hijo de Dios, la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro dueño? Cristo. ¿Verdad? ¿Quién es nuestro Padre? Dios, Jehová. O sea, hay una posesión. Este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Pónganse a pensar en lo grande. Lisbeth quiere decir algo. Quería preguntar acá en el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham. Entonces, ese pan y vino ¿representa algo o era para su sustento? O sea, ¿por qué él saca el pan y vino? ¿Qué tan interesante es eso también? Ahí vamos a llegar, ¿verdad? Porque eso también es una sombra tremenda de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Que Abraham ha vencido al maligno, lo ha derrotado y ha recuperado lo que estaba perdido, ¿cierto? Físicamente es fácil de entender. Y Melquisedec viene a celebrar, es una celebración de esa victoria. Es una celebración de esa victoria. Y cuando el Señor Jesús está a punto de entregar su cuerpo por nuestros pecados, para nuestra salvación, toma pan y toma vino y les dice: haced esto en memoria de mí. Y nosotros celebramos esa victoria que tenemos de haber sido los rescatados, los redimidos, ¿verdad? Porque ¿qué precio pagó Dios para rescatarnos a nosotros? Pero fuimos rescatados. Y es lo que estamos recordando. O sea, desde aquí ya está estableciéndose una sombra para que entendamos. Para nosotros es fácil de entender. Para los que estaban leyendo esto cuando se escribió, habrán pensado, pues yo hubiera tomado cerveza y una hamburguesa, ¿no? Para celebrar, no sé. Pero aquí estamos viendo que eso es lo que está haciendo Melquisedec. Melquisedec, y vamos a ver realmente quién es Melquisedec, pero bendice y le bendice a Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Pero también lo que está haciendo con ese pan y ese vino, dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quién peleó la batalla y quién la ganó? El mismísimo Dios, Dios. El mismísimo Dios. O sea, Abraham no tuvo nada que ver con el asunto. Entendamos eso. Y estamos en la misma situación. Yo no me puedo salvar a mí mismo, pero alguien me salvó. Y ese es Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí. En la forma en que lo hizo es independiente, pero es una celebración de una victoria de parte de Dios. Es la forma en que Dios le gusta celebrar. ¿Cómo le gusta celebrar a Dios? Con pan y vino. Y eso muestra una vez más, que Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, es Dios. Porque es creador, ¿verdad? Ese Jesús fabricó ojos para el ciego en Juan 9 con sus manos, como hizo a Adán, que lo formó con sus manos. Ese es el mismo Dios. Lo estamos identificando. No piensen que es otra cosa. Eso es un acto fehaciente que solamente Dios puede hacer. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos al enemigo. Y encima de todo eso, ¿qué hizo Abraham? Antes de que hubiera un mandamiento sobre el diezmo. Dio los diezmos, ¿no? Él dio el diezmo. ¿Y Dios necesita el diezmo? No lo necesita, pero lo que está diciendo es una forma que él había hecho para que reconociéramos
¿a quién se le debe dar la gloria? Dar el diezmo era la forma de mostrar que se daba la gloria a Dios, ¿verdad? Pero el diezmo se iba a dar en la ley de Moisés para sostener a quién. El sacerdocio levítico. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Es una sombra de el sacerdocio Jesús, levítico, que es el sumo sacerdote. Ajá. ¿verdad? Una sombra del sacerdocio levítico. Ahora, entendamos, pongamos claro, o sea, nosotros tenemos el beneficio de ver el final del libro antes del principio, ¿verdad? Y entonces sabemos y podemos entender esto con claridad. ¿Para qué complicarnos la vida y tratar de entenderlo como lo entendieron los judíos que lo leyeron, ¿verdad? Cuando lo escribió Moisés. Si es que lo escribió Moisés, pero me dicen que sí, pero en fin. ¿Verdad? Los eruditos, yo no sé si estaban ahí cuando Moisés lo estaba escribiendo y si lo escribió con pluma de ganso o pluma de avestruz o de qué era la pluma que estaba escribiendo, ¿verdad? O si era con cincel y martillo sobre piedra. Yo he sido muy lento, ¿verdad? Pero de todos modos, vamos de una vez a Hebreos. ¿Sí? ¿Está bien? Antes de seguir adelante, vamos a Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 2, sabemos que Hebreos está escrito a los judíos que se habían convertido, pero como eran judíos querían regresarse al Antiguo Testamento y querían insistir en seguir a Moisés y no querían dejar sus tradiciones. Y al hacer eso se estaban echando para atrás. Y cuando uno se echa para atrás, pierde, ¿verdad? Porque retrocede para perdición, va a decir aquí mismo el libro de los Hebreos. Pero en el capítulo 2 empieza a dar la primera idea de lo que es un sacerdocio. Porque entonces el libro de los Hebreos está escrito con la finalidad de demostrarle a los judíos que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que cualquier otro profeta, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor en sacerdocio como sacerdote, como sumo sacerdote, que su pacto es mejor que el pacto antiguo, que sus promesas son mejores que las promesas antiguas, que su sacrificio es mucho mejor que el sacrificio antiguo. ¿Verdad? Y vamos a ver por qué, porque en resumen, porque Cristo nos ofrece salvación perpetua, redención eterna, conciencia totalmente limpia y acceso a la gloria de Dios constantemente. En vez de salvación temporal, redención temporal, conciencia todavía sucia que no se limpia porque la sangre de machos cabríos no podía quitar el pecado, ¿verdad? Pacto que no era bueno porque nomás se ofrecía un pedazo de tierra aquí en el mundo, ¿ok? Y acceso a Dios solamente una vez al año cuando el sacerdote podía entrar al lugar santísimo del templo, una vez al año. Fíjate bien, todas las cosas que son mejores en Hebreos, ¿ok? Entonces en Hebreos en el capítulo 2, dice, empezando con el versículo 14, si alguien quiere leer hasta el final. Yo leo, desde el 14, ¿no? Sí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí está dando una explicación general que va a detallar más adelante de la función de Jesús, la función del sacerdocio, ¿verdad? Y fíjense, o sea, no hay muerte, no hay castigo, ¿verdad? La ayuda no es a los ángeles, sino es a nosotros, a la descendencia de Abraham, a nosotros, a la descendencia de Abraham, ¿ok?
hecho semejante a nosotros, para llegar a ser sumo sacerdote. Para llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso, fiel en las cosas que Dios atañe. O sea, no nada más un sumo sacerdote cualquiera, sino un verdadero, uno bueno. Porque sumos sacerdotes malos, ¿quién los necesita? Es lo que tenían los judíos en ese momento. Eran Anás y Caifás, gente que estaba preocupada por su posición, por su puesto, por su influencia, y no les interesaban las cosas de Dios en realidad. Y fiel, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea, la eficiencia de la operación del sumo sacerdocio era para que funcionara el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque cuando él mismo fue tentado. Entonces, la función del sacerdocio era otra, ¿verdad? Vamos a verlo rápidamente para no olvidarnos. En un resumen rápido, Malaquías capítulo 2, por favor. ¿Cuál era la función del sacerdocio principal? Aquí que lo dice negativamente es fácil. ¿Ok? Versículo 4, capítulo 2, versículo 4, hasta el 7. Ahí está en un resumen la función del sacerdocio, para que no nos olvidemos. ¿Quién lo lee? Leo. La palabra dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí, de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Amén. El 7 también, por favor. Ya. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ok. Bien. Entonces, fíjense bien, ¿cuál era la función del sacerdocio? Era alguien que escogido por Dios de una tribu específica, la de Leví, para que tuviera temor, o sea, reverencia a Dios, ¿verdad? Y lleno de reverencia, lleno de temor de su nombre. La instrucción estaba en su boca, era el que instruía a la gente, el que enseñaba, y no se hallaba iniquidad en sus labios, o sea, no hablaba mentira, no hablaba cosas malas. En paz y rectitud caminaba conmigo, fíjate, y apartaba a muchos de la iniquidad. O sea, la función del sacerdocio. Y yo piensen que nosotros somos el sacerdocio ahora. Ese es nuestro trabajo. Sacar a la gente del pecado. Pues los labios del sacerdote deben de guardar sabiduría, y los hombres deben buscar instrucción de su boca. Nosotros somos a quien la gente debe buscar para aprender, los que quieren aprender de nosotros. Porque eres mensajero del Señor de los ejércitos. Y estos se habían desviado. Pero entendamos entonces esa función. Entonces el sumo sacerdote tenía la función de purificar. El sacerdote normal tenía la función de purificarse a sí mismo y purificar a los demás y enseñar la palabra de Dios a los demás, ¿verdad? Y ser intermediario entre Dios y los hombres. Y eso es lo que está pasando. Bueno, volviendo a los libros de los Hebreos, ¿verdad? El libro de los Hebreos, el capítulo 4, versículo 14, que dice, hasta el final del capítulo. Yo leo. Adelante. Dice así. Del 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio.
Entre tanto que se dice, si oyeres o su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ese es el 3:14. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? Ese está muy bueno. Muy buena escritura, muy buena cita, hermano. Hebreos 4, Hebreos 3, dijo. Hebreos. Usted dijo Hebreos 4. 4:14. Hebreos. Ajá. ¿Ese era Hebreos 4:14? Sí, ahí, así mero. Sigo nomás, ya. Ya, pues hermano, no me confunda. Por tanto, teniendo un gran... es que no se cambió, perdón, ya dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok. Entonces ya nos está diciendo que este sumo sacerdote que tenemos ahora es diferente, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Trascendió los cielos y la tierra, ¿verdad? Y se compadece de nosotros, pero no tuvo pecado. Nos deja acercarnos al trono de gracia. Tenemos acceso al trono de gracia que no teníamos más que una vez al año, ahora es constante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona este sacerdote? Vamos a leer del 5, del 1 al 5, al 6, perdón. Cinco, 1 al 6. Venga, yo lo leo. Porque todos somos... Ok, Ok. dale nomás, dale. No se peleen, yo leo. Del 1 al 6. Porque todos Orden, somos Alejandro, pon sacerdotes. orden, por favor. Ya, perdón, hermanito. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. O sea, aquí ya empieza aquí a explicarnos qué es Jesús, es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por qué es tan importante la orden de Melquisedec? Vamos a brincarnos un poquito más adelante, ¿verdad? Al capítulo 7. Y vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 7 un poquito, del 1 al 10, por favor. Leo, Amén. Hebreos 7 del 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido
de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y es por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección... Hasta ahí nos vamos a parar ahí tantito. Qué tremendo, estamos viendo que no nos estamos, ¿cómo se dice? Inventando el paralelo, ¿verdad? El paralelo lo está escribiendo el escritor de los Hebreos, está explicando exactamente cuál fue lo que pasó allá y por qué pasó allá. Estamos hablando de Melquisedec, ¿verdad? Que realmente, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es alguien que no tuvo padre ni madre? Que no tiene Adán no tuvo ni padre ni madre. Y como la canción, no tiene tuvo genealogía. sueño. No, pero Adán tiene principio y ese no Dios. tiene principio. Es eterno. Dios. Ni principio, ni de fin, ni de vida. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Jesús. Es Dios en una manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta, eso lo puedes llamar Cristo si quieres, ¿verdad? Porque Cristo simplemente quiere decir ungido, ¿verdad? O Mesías. Pero lo que estamos hablando, que el único que es Dios es Dios. El yo soy es Dios. Y si Dios puede ser Padre, puede ser Hijo, puede ser Espíritu Santo, y puede manifestarse en la forma que Él quiera. Y el mayor bendice al menor, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cuánto tiempo permanece este sacerdocio según el final del versículo 3? Para siempre. Perpetuo, exacto. ¿Cómo de grande es? Tremendamente grande. Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio diezmo de lo mejor del botín. De lo mejor, ¿se fijaron? Aquí explica algo más todavía de lo que explicó en Génesis 14. ¿Qué es lo que debemos de dar a Dios? Lo mejor. Lo mejor de lo que tenemos. Lo mejor, siempre lo mejor, ¿verdad? O sea, eso es lo que, según el Pedro dice, a vuestra fe, añadid que Virtud. Virtud, ¿qué quiere decir? Excelencia. O sea, tiene que ser una cosa de nuestra forma de pensar. Que vamos a tratar de dar siempre lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos en las circunstancias que sea. Vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. ¿Verdad? O sea, de todos modos, Dios es el que lo hace. Porque Abraham le ganó la batalla, venció a los 4 reyes, se llevó el botín, se rescató a Lot, pero el que lo hizo fue Dios en realidad. Pero él hizo lo mejor que podía, se llevó 318 criados. No sé por qué no se llevó 320, pero se llevó 318. Los números no sé por qué son, porque los números que de Dios son diferentes a lo que yo puedo entender. Yo no lo entiendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de este Melquisedec, que es el sacerdocio que él tiene? Vamos a leer del 11, ¿verdad? Hasta el 22. Lea, hermanita Lisbeth. Ok. Lea usted, Alice. Voy a leer yo. Sí, pues, la perfección fuera. ¿Sí? ¿Listo? Okay. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de la que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
Se fue. Leo. Se cayó, lea. Ahora bien, el punto principal que vimos, no, es aquí el 8. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no construido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ok. Entonces aquí vemos otra vez que ese sumo sacerdocio es perfecto. Ese sumo sacerdocio nos ofrece una salvación perpetua. Pero lo que quiero que nos fijemos bien es que ese sumo sacerdocio, ¿cuándo se estableció? Mucho. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? O sea, porque desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios era que la salvación fuese en Cristo Jesús. ¿No dice así Efesios 1:3? Vamos a pensar. Ese era el plan, desde un principio, era la ley desde un principio. O sea, la gente dice, bueno, en los tiempos de Adán y Eva no había ley. No, sí había ley, porque ya estaba el sumo sacerdote. Desde un principio había una ley. ¿Verdad? Y la ley sería diferente porque es parte, todo esto, todo lo que pasa es parte de la ley. ¿Verdad? Dice que la ley fue añadida, la ley de Moisés, a causa de vuestras transgresiones. ¿Verdad? Pero se quitó. Entraba, salió y se quitó, pero la ley de Melquisedec estaba ahí siempre. Siempre ha estado ahí. Vamos a pensar en eso. Cuando la gente pregunta, ¿por qué Abel y Caín ofrecieron sacrificio? No había ley, sí había ley.
porque había sacerdocio, porque era eterno, desde su principio. No lo vemos escrito aquí de cómo era, pero sí sabemos por lo que nos dices que esto era desde, no tiene ni principio ni fin. ¿Ok? Pero para nosotros lo que nos conviene es el versículo 25, lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Verdad? Entonces podríamos dedicarnos a estudiar todo el libro de los Hebreos para agarrar toda la onda, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a aceptar preguntas y comentarios sobre lo que hemos visto hasta ahora de Génesis 14. Yo tengo una pregunta. Cuando habla del orden, cuando habla del orden de Melquisedec, Melquisedec era de la tribu de Leví, ¿verdad? Ajá. Melquisedec, ¿no? No, de que, ¿cómo? Es que eso es lo que no entiendo, porque ahí dice que ciertamente los que de entre los hijos de Leví, pero Jesús de la tribu de Judá. O bueno, no sé qué estoy diciendo, pero esa es la pregunta. ¿Por qué dice orden de Melquisedec? Ok, vamos a dejar que Manuel Alejandro o Pedro Rodríguez expliquen, o Edwin. Amén, hermano. Hermanita Life, estamos leyendo Génesis 14, estamos en el tiempo de Abraham y Lot. No ha llegado todavía el tiempo de Moisés ni de los hijos de las tribus, no hay ley, no hay nada. Estamos hablando de que antes de todo eso estaba el orden de Melquisedec, un sacerdocio establecido por Dios sin principio, sin final, como lo estamos leyendo en el libro de los Hebreos. O sea, es decir, estamos hablando antes de que existiera la tribu de Leví. Y lo está comparando Hebreos, que este orden es mucho mejor porque es un orden, los levitas pecaban, los sacerdotes levitas pecaban y ofrecían sacrificios para sí mismos, luego al pueblo, y era el intermediario de Dios. Pero en el caso de Jesucristo, que viene del orden de Melquisedec, no pecó, no transgredió la palabra y va bajo un orden no humano, sino un orden divino, un orden de Dios directamente. No sé si eso responde a la pregunta, hermanita Lisbeth. Sí. Hermanito Sí, Pedro. sí, yo pensaba que era que cuando se refería a orden era que como una línea, no sé, como decir una genealogía, pero no, es como... Habla de ahí orden, viene. como orden sacerdotal, o que viene, se establecen los sacerdotes por la tribu de los levitas. Ellos recibían el diezmo porque no recibieron ninguna heredad en la tierra, en la repartición de la tierra, no recibieron nada. Y los hermanos de las otras tribus, por ordenanza de Dios, tenían que diezmar para que ellos pudieran vivir, porque no tenían ninguna tierra. Entonces ese era el tema de los sacerdotes de Leví. Gracias, hermanito. El orden, hermanos, creo que también se refiere a que Melquisedec era rey y sacerdote. En el sacerdocio levítico nadie podía ser, ningún sacerdote podía ser rey. Y el orden del cual también habla ahí es que este sacerdote Melquisedec era rey y sacerdote, el cual en el sacerdocio levítico no podía existir eso. Entonces también hace referencia a Cristo Jesús, el sacerdote único, sin pecado, puro, y es el sacerdote para siempre, el que se sacrificó una sola vez y para siempre. Okay. Muy bueno, Edwin. Wilmer, Pedrito. Sí, hermano. Bueno, lo que yo entiendo es que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es semejante, obviamente, al de Melquisedec, porque no tiene ni un principio ni un fin. Y eso es lo que podemos ver desde el Génesis, que a pesar de que no estaba la ley del diezmo ni de ofrendar, ya estaba eso establecido por Dios, ya que lo vemos en Génesis 4, cuando vemos que tanto Caín y Abel ofrendan, llevan una ofrenda a Dios. Vemos que ya ahí hay algo de orden, pero no como algo establecido por los hombres, sino algo ya establecido directamente por Dios. Ok. Hermano Pedrito. querido, manito Pedro.
Alejandro, Roberto, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, escuchando y aprendiendo de todo. La pregunta que hacía la hermana Lisbeth, parece que recibí una llamada telefónica y me desconecté un momento, pues, pero estaba pensando que en la pregunta de si el sacerdocio de Aarón era semejante o pertenecía a la tribu, a la línea de Leví o a la línea de Judá, fue lo que entendí de su pregunta. No sé si eso era lo que quería preguntar, ¿verdad? Pero, o sea, yo entiendo en lo que dice la carta a los hebreos que el sacerdocio de Cristo es superior a eso, ¿verdad? El sacerdocio de los levitas. Y pues inclusive dice también en la lectura que se hizo en Hebreos que no hay nada tocante a la tribu de Judá en asuntos de sacerdocio, ¿verdad? Y hay una semejanza o una sombra entre el sacerdocio de Melquisedec y de Jesucristo, especialmente en los asuntos de la eternidad, que no tuvieron principio, no tuvieron inicio y obviamente nunca tendrán finalización, son perpetuos, ¿verdad? Son de naturaleza perpetua. Por eso no tiene relación con el sacerdocio levítico, ¿ok? Y bueno, la tribu de Judá obviamente no se menciona nada tocante al sacerdocio, creo que lo dice literalmente una de las escrituras que se leyeron ahorita en hebreo. Entonces, yo particularmente al oír esto y al escuchar esto, pues tengo reposo, tengo tranquilidad, tengo seguridad por el hecho de saber que Cristo pues me lleva a Dios, me lleva a la presencia de Dios y que me puedo acercar perpetuamente. Y considerando pues los beneficios que hay en el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? Que es superior al sacerdocio humano y semejante al de Melquisedec, ¿ok? Aunque el sacerdocio de Cristo viene a ser el cumplimiento definitivo y eterno de lo que Melquisedec vino a mostrar en modo de sombra en el libro de los Hebreos. Entonces es algo que nos da mucha tranquilidad, mucho descanso, mucho reposo. Y a mí me gusta mucho cuando veo el término sacerdote o sacerdocio, ver lo que significa en el término latín. O sea, no sé nada de latín, ni de griego, ni de nada de esas cosas, pero me gusta mucho la definición del término sacerdote en latín, que es pontifex o pontífice, que es constructor de puentes, que es lo que hace un sacerdote, construir puentes. Y por eso en el catolicismo se oye el término sumo pontífice o sumo sacerdote, o sea, alguien que construye puentes para unir dos estrechos que están separados. Y es lo que hace Jesucristo, unirnos a Dios, acercarnos a Dios y permitirnos un acceso permanente a la presencia de Dios. Ese es mi aplicación y mi comentario, pues, en este caso. Amén. ¿Alguien más? Ya nos hemos pasado 27 minutos, hermano Manuel Alejandro Castellaín Freites. No será, yo sé que son las 11 de la noche ahí casi, ya creo que Marlene y Agustín ya están dormidos, todavía están despiertos. Amén. No, No, hermano. No, todavía no. Seguimos despiertos. Todavía no. Hermano querido, Yo quiero leer. Agustín, Bueno, yo creo que agrega yo entendí la pregunta de la hermana Lisbeth. Lisbeth. Ella habla del linaje, o sea, la línea sacerdotal, o viene de eso tiene que ver con el linaje de donde venía el sacerdocio. En el caso de Leví, venía de la tribu de Leví, que fue la que Dios eligió para que fueran sacerdotes, que era la misma tribu donde estaban Moisés y Aarón. Por eso se habla del sacerdocio arónico. Era un sacerdocio humano, mientras que el de Cristo viene de Dios, viene directamente de Dios, viene del linaje de Dios. O sea, no es un linaje humano. Por tanto, es superior al sacerdocio levítico. O sea, es un sacerdocio que no tuvo ni principio ni fin, porque es Dios. Y por eso Cristo vino a ser sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, porque viene del linaje de Dios, viene de la eternidad. Y va a ser un sacerdocio para siempre, es un sacerdocio eterno.
que nunca se va a acabar. Mientras que el sacerdocio levítico no era eterno, como dice el mismo la lectura de Hebreos. Los sacerdotes morían y había que tener otro nuevo sacerdote, mientras que Jesús es sacerdote para siempre, según la orden o según el linaje de Dios, el linaje de Melquisedec, que viene de los cielos, viene de la eternidad. Es lo que yo entiendo. Y un punto más que me recuerdo ahorita, si te pones a pensar, esta gente les importaba muchísimo la genealogía para poder distinguir de qué tribu venían y todo eso para saber qué podían hacer. Pero nosotros somos sacerdotes y reyes, según 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 20:6, somos como Cristo, que es rey y sacerdote. Y nuestra genealogía es muy sencilla. Nomás tenemos un padre. Nomás es una generación. Somos los hijos. Y ya. Y ahí nada más. ¿Verdad? Tú y yo somos hermanos de Pedro, de Pablo, de Juan, de Andrés, de todos estos hijos de Dios. Somos hermanos de ellos. Entonces tampoco tenemos linaje. No somos ni de Leví ni nada. Somos directos descendientes de Dios. No somos hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Qué maravilla es ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso nos purificamos. ¿Ok? Bueno, vamos a tener que parar ahí. No, yo pensaba terminar, pero ya son las 3:30, hermano. Ya nos pasamos de tiro de... ¿Cuánto le falta para terminar, hermanito? 24, 23, 3 versículos. Termine, hermano. Bueno, léalo, por favor, del 21 al 24, entonces. Génesis 14. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mar y Manre, los cuales tomarán su parte. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Y es importante que entendamos, especialmente los que hemos estado estudiando Lucas o Mateo, dependiendo de qué clase estamos. ¿Qué le dijo a los apóstoles? A los 12 y a los 70. No os proveáis de bolsa, de nada, no se lleven nada. No cobren por lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Para quién tiene que ser la gloria? Para Dios. Para Dios. Yo les quería cobrar $15 por lección a cada uno de ustedes para darles esta lección, pero prefiero glorificar a Dios y no cobrarles nada para que Dios sea el glorificado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eso es lo que está diciendo aquí. El rey de Sodoma seguramente no era un buenazo, porque ya sabemos cómo era Sodoma, ¿verdad? Era un rey que quería la unidad de la sociedad, y una sociedad donde todo el mundo está tranquilo y feliz de la vida, pero practicando puro pecado, que es lo que los reyes de hoy en día quieren en sus naciones, ¿verdad? Están abogando por una sociedad mundial, pero donde haya homosexuales, ¿verdad? Toda la bebida que se pueda, que no se le meta a la cárcel a los que roban menos de $900, ¿verdad? De poner límites así, darles libertad a todo el mundo. Esas son las leyes que se quieren poner hoy en día.
¿verdad? Entonces, esos reyes no les vamos a dar la gloria a ellos, de decir que me ayudaron a mí. Eso es tremendamente importante, hermanos. Tremendamente importante. No aceptar el apoyo, ¿verdad? Es como aceptar soborno. Es como aceptar soborno. Entonces ahí me dicen, ni un hilo, ni una correa de tu zapato. Pero sí, Dios les dijo que aceptaran comida y hospedaje de los lugares a donde iban. ¿Se fijaron? Si hay quien nos hospede. Si no hay, pues de modo. Entonces debemos de pensar en eso, ¿no? Eso es lo único que quería que... No sé si alguien tiene otra cosa aquí que debemos de mencionar como interpretación de estos últimos 3 versículos. ¿Alguien tiene un comentario? Lisbeth. Pienso que también que Dios no quisiera que Abraham se tomara algo de Sodoma, ¿no? Porque más adelante sabemos en qué termina esa ciudad, ¿no? Porque ellos están allí todavía. O sea, él recobró a Lot, pero sigue allí, ¿no? Que en el capítulo 19 es cuando ya Dios toma la decisión de acabar con la ciudad. Pero pienso que también puede ser por eso, ¿no? Por honradez, por mantenerse honrado, íntegro, Abraham. Muy bueno. Bien, tremendo. ¿Algo Hermano más? querido. No, bueno, solamente estaba preguntándome en el versículo 22, tomando en cuenta lo que comentaba Roberto, cuando Abraham le responde al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Creo que, o sea, Abraham está dándole gloria a Dios, ¿verdad? Que era lo que estaba comentando ahorita Roberto, que lo que recibía era de Dios, de parte de Dios, que es el creador, que no estaba recibiendo nada de él, ni quería beneficiarse absolutamente de nada de él, del rey de Sodoma, para que no viniesen comentarios como dice el versículo 23. Solamente estaba eso pensando, nada más. Okay. El paralelo sería busca primero el reino de Dios, ¿no? El capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Del 30 al 33 o del 28 al 33, por ahí. A O sea, Dios Roberto, sabe lo que necesitamos. el interés de Abraham era sencillo, simple, rescatar a Lot. No le interesaba nada más, hacer el bien a Lot, buscar el perdido, en este caso como estabas explicando al principio. No le interesaba otra cosa sino eso, rescatar a Lot. Ok, Alejandro. Amén, hermanitos. Hemos finalizado. Vamos